De finales del siglo XV, estamos todavía dentro de la Edad Media. Esta era una época totalmente teocentrista. Esto significaba que la Iglesia Católica ejercía un poder inmenso sobre todos los aspectos de la vida. La doctrina de la Iglesia determinaba qué pensar y cómo pensarlo. Las misas, por ejemplo, se daban en latín, aunque el latín era un idioma reservado solo para las más altas esferas, como nobles y miembros del clero. La gente común no lo hablaba, ni lo leía y no lo entendía. Aparte, tener una Biblia estaba penado por ley, y también leerla o interpretarla por sí mismo. El poder eclesiástico monopolizaba el concepto de la salvación del alma, y esta salvación se podía alcanzar por medio de la fe, obras, servicios y donaciones a la Iglesia. Acá es donde entra el tema de la venta de indulgencias. Las indulgencias eran cartas de perdón que emitía el Papa y permitía a quien las tuviera librarse de sus pecados en esta vida y reducir o hasta saltarse por completo el paso por el purgatorio. Y también se podían comprar para un familiar que ya estuviera muerto hace tiempo. Básicamente era tener un boleto directo al cielo, para quien pudiera pagarlo. Esto se venía haciendo desde hace un tiempo, pero con la llegada del Renacimiento, el clero empezó a contratar artistas para las nuevas iglesias y, lógicamente, el dinero tenía que salir de algún lado. Más específicamente, el Papa León X promovió la venta de indulgencias para pagar los gastos de la construcción de la famosa Basílica de San Pedro en Roma. Frente a esto, en 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg un escrito con 95 tesis en las que criticaba al Papa y la venta de indulgencias. En realidad no se sabe si fue tan teatral el gesto, pero con seguridad se las hizo llegar al clero. Estas 95 tesis serían la base de lo que llamamos Reforma Protestante. La idea central era que los creyentes debían buscar el arrepentimiento a través de la fe y no a través de las obras o donaciones de dinero. Lutero creía que no se necesitaba un intermediario como el Papa para comunicarse con Dios y que las escrituras debían ser de libre interpretación. Era una idea muy disruptiva, y por eso, 3 años más tarde, en 1520, el Papa lo declaró hereje y lo excomulgó. Pero para esta época, ciertas partes de la nobleza ya estaban apoyando a Lutero y le dieron asilo. Ya refugiado en el castillo de Wartburg, Lutero traduce la Biblia al alemán, permitiendo que la gente común pueda leerla y la interprete por sí misma. Otros habían criticado a la Iglesia a lo largo de la historia, pero terminaron mal. Lutero, en cambio, se pudo valer de una nueva tecnología para la época, la imprenta de Gutenberg, que le permitió imprimir ejemplares y difundir folletos para el nuevo dogma protestante. Lo que inició como una llamada para reformar las indulgencias pasó a ser una verdadera revolución. En sus escritos mientras era perseguido, Lutero también criticaba las riquezas de los nobles y la explotación de los campesinos. Esto inspiró la llamada Guerra de los Campesinos, que tuvo lugar entre 1524 y 1525. Con Thomas Müntzer a la cabeza, los campesinos se negaron a trabajar y a pagar tributos. Hubo revueltas y una gran cantidad de muertos. Lutero, por su parte, se pronunció en contra de la revuelta y justificó que los príncipes alemanes aplicaran la fuerza y represión. Lo que sigue es un periodo en el que el Papa y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentaron a los diferentes príncipes de la corona alemana que apoyaban la ideología protestante. Finalmente, en 1555 se firma el Tratado de Paz de Augsburgo, que enunciaba que cada príncipe podía elegir qué religión debían adoptar los habitantes bajo sus dominios. Luego de esto, el protestantismo se difundió más allá de Alemania y llegó a los países bálticos, Escandinavia, Suiza, Gran Bretaña y Francia. La respuesta de la religión católica fue la Contrarreforma, pero eso te lo cuento en el próximo video.